Hola, buenas tardes. En este nuevo tutorial que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver en ajedrez es las tablas. Vamos a ver qué son las tablas y cuándo se producen. Nos vamos a ir remitiendo a varios ejemplos que vamos a ir poniendo a lo largo de estos 10-15 minutos que vamos a estudiarlo. Y bueno, con eso realmente ya terminamos con creo que ya la totalidad de las reglas del ajedrez que tenemos que saber. En próximos tutoriales veremos otros temas también interesantes, como pueden ser la notación algebraica. También veremos, porque yo lo creo interesante, la notación descriptiva, que es, digamos, está como un poco desfasada, pero es conveniente conocerla porque, bueno, existen muchos manuales que están en anotación descriptiva todavía, entonces yo creo que es conveniente conocerlo. En cualquier caso, hoy lo que vamos a ver son las tablas, las posibilidades de tablas. La primera posición que vamos a ver, vamos a estudiar lo que son las tablas por ahogado. El ahogado se produce en aquellas posiciones en las que el bando fuerte no realiza jaque al rey al bando débil y el bando débil no puede mover ninguna pieza, ni el rey ni ninguna otra pieza que tuviera en su poder. En este caso de aquí, por ejemplo, si ahora las blancas jugaran, por ejemplo, a rey h8 y las negras decidieran jugar, por ejemplo, a dama f7, espera que no me va, ahora, dama f7, vemos que el rey negro no puede moverse. O sea, tanto si intenta mover a h7 como a g7 como a g8, vemos que no puede, no tiene casillas hábiles para mover el rey, ya que cualquiera de estas casillas está atacada. Y como dijimos que el rey no se puede situar en una posición, en una casilla que esté dominada por el bando enemigo, entonces, y el rey negro no se puede mover y no se encuentra en jaque al rey, entonces tenemos que decir que es una posición de tablas por ahogado. Bien, otra posibilidad que podríamos haber tenido aquí es, en lugar de mover el rey a h8, moverlo a rey f8. Imaginemos que en este caso las blancas realizan la jugada dama e6. Nos encontramos en una situación similar a la anterior. El rey negro no puede ir ni a la casilla e8, ni a la casilla e7, ni a la casilla f7, ni la g7, ni la g8. Por tanto, no tiene casillas hábiles. El rey negro no se encuentra en jaque, las blancas no le hacen jaque. Y el rey negro y el bando negro no tiene otra pieza para mover. Por tanto, como no tiene ninguna jugada legal posible y el rey negro no se encuentra en jaque al rey, la partida es tablas, ¿vale? Tablas por ahogado, empate. ¿Qué deberían de haber hecho las blancas? Pues bueno, si las negras llegan a jugar a F8, pues las blancas podrían haber jugado simplemente la dama a F7 y hubieran realizado jaque mate. Si las negras hubieran jugado el rey h8, como hemos dicho al principio, pues también con una jugada muy parecida con dama h7, y también las blancas hubieran realizado jaque mate a las negras y hubieran ganado la partida. Esto es lo que se conoce en las tablas por ahogado, es decir, el rey negro tiene que jugar, está obligado a jugar, no tiene ninguna jugada posible legal y no se encuentra en jaque. Por tanto, eso son tablas. Bien. Bueno, vamos a ver alguna posición más y alguna bien, vamos a ver esta. Hay otro tipo de tablas que son las tablas por insuficiencia de material. Como hemos visto hace un momento, con una dama y un rey se podía hacer jaque mate al rey contrario. Pero en cambio, si por ejemplo solo disponemos de un alfil y no disponemos de más material que ese alfil, no es posible, no hay posibilidad de hacer de realizar jaque mate al rey contrario, y por tanto la posición sería de tablas. Sería pues el caso que estamos viendo aquí. Aquí las blancas solo tienen
el alfil, las negras solo tienen el rey, pero es imposible que hacer mate al rey contrario con este material. Solo con que las negras se movieran por las casillas claras, el alfil nunca podría hacer jaque al rey contrario. Por tanto, son tablas por insuficiencia de material. Esta es la segunda posibilidad que hay de que una partida termine en tablas. Otra posibilidad es que sean tablas por repetición de jugadas, es decir, aunque un bando tenga suficiente material para realizar mate al bando contrario, repitan las jugadas 3 veces. Si una misma posición se repite 3 veces en una partida, la partida es tablas. Vamos a ver, por ejemplo, las negras juegan H8, las blancas juegan la torre a C7, las negras juegan el rey a G8, las blancas vuelven a jugar a C1, así 3 veces. Ahora ya se habría producido 3 veces la misma posición, es decir, en la que se encuentra el rey en la casilla G6, el rey blanco, el rey negro en la casilla G8 y la torre blanca en la casilla C1. Bien, estos son tablas por repetición de jugadas. O sea, una misma posición se repite 3 veces, la posición, la partida, es de tablas. Hay otra posibilidad que sería la regla de las 50 jugadas. Es decir, si en una partida, independientemente de que quede solo el rey o queden más piezas, estamos 50 jugadas sin capturar o sin mover ninguna, sin capturar ninguna pieza y sin hacer y no hacemos jaque en 50 jugadas y no se ha capturado ninguna pieza, en esa partida se considera que son tablas. En este ejemplo podemos ver en una partida en la que las blancas tienen caballo y alfil y rey. Materialmente es posible hacer jaque mate con caballo y alfil y rey, pero realmente es un mate, aunque es posible, es un mate que mucha gente no lo sabe hacer correctamente o no lo sabe hacer en las 50 jugadas reglamentarias. Por tanto, hay muchas probabilidades de que cuando un bando, aunque tenga caballo y alfil contra el rey solo, termine en tablas simplemente por no disponer de la técnica suficiente para poder realizar el mate. Es muy habitual, incluso en partidas con jugadores fuertes o bastante fuertes, se ha producido muchas veces las tablas en este tipo de posición. Es por eso que es muy conveniente conocerse al dedillo, sobre todo estos finales básicos, porque nunca se sabe cuándo te vas a tener que enfrentar con uno de ellos. En cualquier caso, el desarrollo, el estudio de este mate será en algún curso más avanzado. Seguramente será el curso básico donde veremos el mate de caballo y alfil contra rey, y otros que sí que se producen con más frecuencia, como puede ser el mate de dama y rey contra rey o torre y rey contra rey. Bien, pero entonces sí, la regla de las 50 jugadas son: si durante 50 jugadas ni se ha capturado un peón ni se ha conseguido hacer jaque mate, entonces la partida es tablas. Es decir, si hubiera un peón de alguno de los dos bandos y ese peón se captura, entonces la regla de las 50 jugadas empezaría de nuevo, ¿vale? Y son 50 jugadas por jugador, es decir, las blancas tienen que realizar 50 jugadas para que se considere tablas. No son 25 y 25, son 50 jugadas de las blancas, 50 jugadas de las negras. Bueno, el último caso posible de tablas sería lo que se llama las tablas de mutuo acuerdo, que desgraciadamente son muy habituales en el ajedrez de competición y mucho más habituales en el ajedrez magistral. Las tablas de mutuo acuerdo son que ambos jugadores deciden que sus posiciones respectivas no tienen posibilidades y por tanto deciden acordar entre ellos las tablas sin jugar más la partida. He puesto una posición, una variante, pues por ejemplo la apertura se llama la Ruy López o la apertura española.
en la que, bueno, es igual, son varias jugadas y supongamos que después de estas jugadas, de esta línea de variantes, ambos bandos deciden acordar tablas. Bueno, pues esto es curioso, pero en el ajedrez es muy habitual. Sería una práctica impensable en otros deportes. No me imagino al fútbol firmando Messi y Ronaldo un empate a la mitad del tiempo, ¿no? Imagino que se podría armar la de San Quintín, pero no, en el ajedrez no. En el ajedrez es posible el acordar tablas por mutuo acuerdo, ¿no? Hay veces que sí que son tablas y es una posición igualada y sin posibilidades, pero muchas otras veces no es así, como podría ser este caso. Esto es una línea muy conocida de la apertura española y bueno, esto tiene muchas posibilidades por ambos bandos todavía y hay mucho juego por delante. En cambio, estoy convencido que no sé si en esta posición, pero a lo mejor unas jugadas más adelante, en muchas partidas se han acordado tablas simplemente porque, bueno, porque los dos jugadores lo han considerado así y han considerado que era lo mejor para los dos. También sucede a veces que bueno, los torneos de ajedrez suelen ser muy intensivos, es decir, se juegan a lo mejor en una semana, en 10 días, y en 10 días tienen que jugar todos los días, todos los jugadores. Entonces, pues se convierte en una actividad muy dura. Muchas veces lo que hacen a veces es acordar unas tablas para que les sirva como jornada de descanso para participar de forma más fresca en las siguientes rondas. Bueno, pues eso es todo lo que quería contaros hoy, las posibilidades que hay de tablas. Vemos que hay diferentes opciones. Recordamos, las tablas por ahogado, las tablas por repetición de jugadas, las tablas por la regla de las 50 jugadas, las tablas por mutuo acuerdo y las tablas por insuficiencia de material, cuando no había suficiente material para realizar mate al rey enemigo. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado este tutorial y bueno, nos vemos en el próximo. Un saludo y buenas tardes.